Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. Recuerdo un punto en el año 2009 en el que ya estábamos en la universidad, pero aún manteníamos mucho contacto con nuestro grupo de amigos de la prepa. Entonces un día dieron el aviso de que había un virus por ahí, ¿no? En ese momento no le presta uno demasiada atención a un asunto semejante, en especial porque tendríamos, no sé, 21 años. Sí, 21 años quizá. Pero la cosa es que nos dieron libre algunos días en la escuela y organizamos una ida a Cocoyoc, no sé, probablemente no midiendo muy bien los riesgos de ciertas cosas. El asunto es que recuerdo que en una incursión al Oxxo me tocó escuchar unos chicos frente a nosotros en la fila que tenían además la característica de ser muy fresas. No como tú. O sea, yo tengo un gesto de fresés, pero sí, no soy tan fresa como los del Oxxo. Estaban espantados estos chicos porque acababan de anunciar que se había vuelto una pandemia, ¿no? Hablamos del virus H1N1, una cepa de influenza que no me acuerdo si era porcina. Sí, era por... Pero bueno, el chiste es que en ese momento daban como indicaciones mucho más estrictas de resguárdense, paren actividades, tal. Y yo me sentí como esa vez que ya había contado antes, que estaba en Catemaco y llegué a una tiendita en donde estaban anunciando... ¿La guerra de Irak? La guerra de Irak. Y entonces yo dije como, chin, voy a regresar a mi casa y va a ser El 28 días después. Sí, todo lleno de zombies porcinos. Ahora vamos ahí, pero no terminó siendo tan grande. No, pero sí yo me acuerdo mucho eso de cómo nos agarró como grupo de amigos en Cocoyoc, Morelos. ¿No? Y era así como, pues, ni modo, ya estamos todos aquí, todos estamos sanos. Y nos vamos a quedar aquí, ¿no? Hay una foto buenísima de todo nuestro grupo de amigos, así como 8 o 10 tipos, todos trepados en una hamaca. Y esa foto la subí a... No me acuerdo si fue Facebook o Hi-Fi, para que se den una idea de la época. Pero me acuerdo mucho que mi hermana, que en ese entonces ya vivía en España, me envió un mensaje, ¿no? Le pone un comentario diciendo: qué bonito se cuidan de la pandemia, muchachos. Sí, bueno, pues tendríamos una versión amplificada y mucho más dolorosa de esto, sí, unos años después. Exacto. Pero déjame hacer un pequeño paréntesis en esta historia. Yo una vez en una cena vi a Narro, que en ese momento era rector de la UNAM. Okay. Y no me acuerdo el contexto de la plática, pero esto fue tal vez un año antes del H1N1. Ok. Y él dijo, como hay especialistas que creen que viene una pandemia. Y yo me quedé mucho con esas palabras en este evento de la influenza. Pero por supuesto que después me resonó 1000 veces más. Claro, te voy a contar más cosas al respecto más adelante. Pero mientras tanto vamos empezando este programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o el momento en que nos están escuchando. Yo soy Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa. Y esto es A un cuarto de siglo, el programa donde vamos recorriendo año por año lo que va de este siglo XXI. Y Ulises acaba de contarnos un poquito de este evento del 2009, que fue el preámbulo a lo que sería el evento que marcaría el año 2020 y el 21 y un poquito del 22. Pero eso va a ser más adelante, ¿no? Ahorita estamos hablando del año 2009. Vamos a empezar con cosas un poco más light, ¿no? Triviales. Exactamente, antes de hablar de pandemias y política. Ok. Mira, ¿te parece si empezamos un poco por la música? Empecemos con la música, que es un año interesante. ¿Te parece si empezamos con el Kenya Watch? Claro, ¿te recuerdan que hace unos programas dijimos que cada tanto íbamos a ver qué estaba pasando con Kanye West en el año en curso? Pues bueno, resulta que este año en la entrega de los MTV Music Awards, me parece, sí. Taylor Swift gana, no recuerdo si mejor artista o mejor video, debe de haber sido video. Yo imagino que era video. En fin,
Taylor Swift sube a recibir su premio, está empezando a hablar y de la nada se sube Kanye West al escenario, le quita el micrófono y le dice como, sí, ahora te dejo terminar. Pero creo que hay que hacer mención del video de Beyoncé que fue... Y pues todo el mundo se queda como, ¿qué carajos está haciendo Sí, este no, sujeto? bueno, o sea, digo, si hay un soundbite famoso de Kanye West, es este. Es más, lo voy a poner, dame un segundo. Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Lo que es curioso también de ese video, búsquelo, son las caras de todas las personas en el público, ¿no? Todos los otros famosos están como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, creo que podríamos esperar a 2010 para meter este dato, pero lo metemos de una vez. Al año siguiente lo volvió a intentar. Sí, contamos la historia, ¿no? Que fue con Beck. Sí, Beck gana algo en los MTV Music Awards o en alguna otra entrega de premios. Sí, y está a punto de empezar a hablar y entonces voltea y ve que Kanye viene hacia él. Kanye lo ve y se regresa a su butaca y Beck le hace una seña de que, que se acerque. Está cool, súbete. Sí, no me acuerdo si volvió a hablar Kanye o no, pero sí, ya nos daba atisbos de su poca estabilidad mental. Así comienza nuestro año musical. No sé exactamente en qué mes fue esto, pero el año es rebasado por una noticia gigantesca alrededor de la figura pop más importante de los últimos, no sé, 50 años quizá. Pues... O sea, junto a los Beatles, o sea, sí. Es la única competencia. Terminó comprando los derechos de sus canciones. Exactamente, ¿no? 2009 es el año en el que muere Michael Jackson y fue un evento así como que paralizó al mundo. Yo tengo que meter una pequeña anécdota aquí. Ajá. Para las personas que escuchen esto, que supongo que son en su mayoría mexicanos, me imagino que tienen la referencia de qué es el periódico Metro. Pero si acaso no lo tienen, pues bueno... El periódico Metro es un periódico sensacionalista de nota roja y amarilla que se publica a diario en la Ciudad de México y que tiene como característica principal poner una nota bastante fea en su portada con un título satírico. Uh-huh. Júzgalo como quiera, ¿no? O sea, no vamos a hacer un juicio moral al respecto, pero... Pero, ¿con qué nos regaló el Metro ese día? Ese día el Metro puso los pies de Michael Jackson, ya sabes, pies en punta, calcetines blancos, y el título era Ya bailó. Y yo no sé, como que me parece un contraste muy grande a la figura de Michael Jackson, ¿sabes? O sea, que es un tipo emblemático, que es, digo, estuvo lleno de polémica, pero que termine así, ¿no? O sea, sí, no es para uno como chilango. Sí, bueno, es que es una cosa muy compleja porque creo que, o sea, es un cuate que tiene demasiado que criticarle, pero a su vez, al otro lado, no es alguien es imposible de ignorar, no puedes ignorar el tamaño de su figura, ¿no? Lo importante que fue para la música pop, para la música en general. Sí, para la forma de producir música también. Producir y distribuir, ¿no? O sea, cuando se murió, la causa de su muerte al parecer fue un problema con medicamentos para la ansiedad porque estaba preparando una gira. Ah, es verdad. Y esta era como su gira de regreso, ¿no? Y por la ansiedad empieza a tomar medicamentos con unas recetas dudosas y se da una sobredosis de estos medicamentos y eso es lo que mata a Michael Jackson eventualmente. Dio incluso, a pesar de que no se terminó de montar o que no logró ni un show, ¿no? No. Logró un documental, lograron hacer un documental de cómo iba a ser la gira. Hay un documental de las versiones de los ensayos. Se llama This Is It. Uh-huh. Y hay anécdotas de personas que, pues a pesar de que le pudieron haber regresado su dinero, prefirieron conservar la entrada a pesar de no poder asistir al evento. Ajá, sí, lo guardaron como un pedazo de la historia. Sí.
Triste, ¿no? Pero bueno, la figura de Michael Jackson en general siempre estuvo envuelta entre polémica y una sensación un poco desoladora de lo que la fama le podía hacer a una persona. Sí, no, terrible. ¿No? Y si bien en este momento de la historia ya no era tan relevante, pues sí conmocionó mucho al mundo de la música. Uh-huh. Que además ya es un mundo conmocionado en ese 2009, ¿no? La semana pasada platicamos de cómo el mundo se estaba adaptando a la crisis económica causada por la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Y es un fenómeno bien interesante que la verdad quisiera saber tu opinión al respecto. Porque en el 2009, y lo vamos a ver también aún en 2010, hay mucha música que se produce que mientras que el mundo se está cayendo a pedazos, deciden que van a hacer música de fiestas, ¿no? Que es música de antros, música de nightclubs, ¿no? En este año sale el disco The End de los Black Eyed Peas con la canción I Got a Feeling, uh-huh. ¿no? Y la Boom Boom Pow también era el otro sencillo fuerte. Y es el año en el que conocemos a Lady Gaga. Cierto. También aparece David Guetta. O sea, estoy leyendo ahorita justo la lista de Billboard. Sí, y sí, son muchas de estas canciones que uno recuerda muy de la fiesta, ¿no? O sea, muy de el soundtrack de tus años huecos. Uh-huh. Pitbull también. Fue los años dorados de Pitbull. Sí, es verdad, pues mira, no lo sé. Hay quien habla un poco de una suerte de periodicidad uh-huh. Respecto a la cultura. Y cómo esta responde a su contexto económico. Uh-huh. Se especula un poco que en este momento estamos en una suerte de recesión. Y yo creo que puedes ver fenómenos más o menos equivalentes, ¿no? Hay una cierta banalización de la producción cultural. Uh-huh. Yo recuerdo que fue una buena época de fiestas, o sea, pero no sé si eso era un gesto de que tenías 21 años. Por supuesto, pero además de que el futuro no hacía ya muchas promesas, ¿sabes? Sí, claro, o sea, eso también, ¿no? O sea, muchas de esas canciones tenían era música de fiesta, pero con un poquito de grasa, de mugre, ¿no? Hay una canción, ¿no? De Let's do it tonight, we may don't have tomorrow. Sí. Let's do it tonight. Creo que es Guetta, ¿eh? Ajá, exacto, pero es esa idea de vamos a celebrar ahorita porque no hay nada después. Sí, no sé si es incluso la época del YOLO. Probablemente es un poquito después, pero... Sí, pero bueno, sí, justo hay una sensación un poco inmediatista de las cosas en ese instante. Y la música es un buen traductor de eso. Uh-huh. Fueron buenos años para ser un veinteañero. O sea, exactamente. No había muchas responsabilidades. Seguramente si usted era un adulto responsable financieramente y así, pues puede que haya sido difícil. Exacto. Pero yo lo recuerdo como una buena época con mis amigos. Hay una razón por la que dicen que ahora acaba de salir un estudio estas semanas que dicen que los millennials somos la generación más alcohólica de la historia. Ah, ya lo descubrieron. Pensé que nos lo íbamos a llevar a la tumba. No, bueno, es que siempre había... Bueno, la onda es que las generaciones que han venido después de nosotros ya no toman tanto como nosotros. Sí, es verdad. O sea, la idea es como que va una generación superando a la anterior y las que nos han seguido no nos han superado en cuanto a alcoholismo. Bueno, son buenas noticias. Sí, bueno, para la salud pública, sí. O sea, porque que tomaran más de lo que yo he visto tomar hace unos 15, 16 años. Sí, pero sí, lo tocaremos si quieres llegando a los centennials, pero las generaciones se están volviendo más sanas en ese sentido, ¿no? Sí. En fin, eso en materia de música. En uh-huh. el cine, ¿qué teníamos? El cine tiene muchas cosas que me parecen súper interesantes. Uh-huh. En lo personal, sale una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino. Que bueno, yo con los años he tenido cada vez sentimientos más encontrados con Tarantino. Creo que, o sea, es un cuate al que admiro mucho porque es un tipo con una pasión por el cine como pocos y una cultura por el cine como pocos. Es un nerd, ¿no? Exacto, es un nerd del cine, pero es un nerd del cine que cuando lo escuchas hablar de cine y te das cuenta de los patrones, terminas diciendo... Y todo este contexto histórico que te estoy dando de la historia del cine es la conclusión, es que las mejores películas salieron cuando yo era adolescente. Y es como, no, es que eras adolescente, ¿no? No, tiene una romantización de los años 70s, como la mejor época del cine. Y todo su trabajo es reciclar ideas de esa época. Sí, bueno, yo en realidad creo que la pata coja de Tarantino es un poco que desde sus grandes éxitos y hasta su punto más alto, que no sé si es Kill Bill, comercialmente al menos hablando, empieza él a reciclarse a sí mismo.
¿no? Sí. Y entonces sus películas por momentos son parodias de su mismo estilo, por momentos ya son cosas predecibles, siempre están muy bien condimentadas con actuaciones muy buenas, Sí. historias decentes. Es que esta necesidad de reproducir géneros que ya Sí. clásicos, ¿no? O sea, su western, su película de artes marciales, su película de guerra, ¿no? Y son... Y por eso justamente me gusta Bastardos sin Gloria, creo que es su mejor película. Porque creo que es la que es más interesante en el sentido de que es una película de la Segunda Guerra Mundial filmada como un spaghetti western. ¿No? Entonces tiene ese nivel de revoltura más interesante. Y pues el simple hecho de que sea un grupo de judíos que se infiltran en la Europa ocupada para matar nazis, le da un valor político mucho más interesante que casi todas sus películas, con la excepción de Django. Y también fue la película que nos presentó a Christoph Waltz, que es uno de los grandes actores del siglo XXI. Yo tengo que decirte que a mí me aburre un poco Bastardos sin Gloria. Ok. O sea, es una película que me parece como un álbum de estampas. Ok. Y que pues sí, visto individualmente, son escenas muy bien logradas y memorables todas. Pero que es más bien una suerte como de álbum donde nada más vas viendo cosas, ¿no? De hecho, justamente alguna vez vi a alguien comparar a las películas de Tarantino con un disco de música. Como tracks. Exacto, como tracks en un disco. Sí. ¿No? No me encanta. Ok, está bien. Yo digo, hubo un momento en el que era fan a morir de Tarantino y con los últimos años me he estado... entre más me doy cuenta de Tarantino, el amargado de los tiempos de cuando yo era niño eran mejores. Sí. ¿No? Ahorita que estamos haciendo un programa sobre revisitar el pasado y tratar de ser crítico de ese pasado, Tarantino revisita su pasado y no es crítico de él. Y bueno, yo creo que nos hemos ido dando cuenta a través de este ejercicio de podcast que estamos haciendo. No sé si lo percibes igual, pero la transición tan veloz de estos años, o sea, yo cuando nos ponemos a investigar y esto, de pronto es como, a ver, espérame, yo no me acordaba que entre Bush y Obama no hubiera otro presidente. O sea, yo recordaba esto con un espacio mayor. O es este sentimiento de tener 12, 13 años y volverte un adulto de 20 en 7, pero esos 7 para ti fueron muy largos. Claro. O se percibieron como una época muy, muy larga. Sí. Digo, por ejemplo, volviendo a este tema, o sea, yo ahorita estoy diciendo, pero hace 2 programas hablamos de Kill Bill, ¿no? Y en años reales fue como, Tarantino tarda muchísimo entre película y película. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, esta cosa de revisitarte como individuo frente a los fenómenos del mundo, a mí me da un poco donde poner los pies de repente, ¿sabes? O sea, como que este momento no da muchas... cosas para sentirnos asidos a la realidad. El 2025 no es un buen momento para sentirte cerca de la realidad. Y creo que acordarte de todas estas cosas pequeñas y grandes le va dando un poco una configuración. Perspectiva, ¿no? Le va dando rostro, sí. Sí, bueno, y volviendo al cine, ¿no? Hablando de cosas memorables y grandes, tuvimos la que es probablemente la película más exitosa de todos los tiempos. Ay, Dios, ¿así? Sí, Avatar. Sí, de James Cameron. o sea, lo estabas diciendo en entradas vendidas, ¿no? Sí, en entradas vendidas, sí. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces trabajaba en un café y la dueña del café me dijo, ¿ya fuiste a ver Avatar? Y le dije, no. Y me dio 200 pesos mi jefa y me dijo, ve al cine a ver Avatar. ¡Wow! Y dije, ok, sí voy. Triste porque la película francamente es... Bueno, esto es muy de James Cameron, ¿no? Sí. Es este sujeto que tiene juguetes bonitos y hace con ellos cosas... Sí, es que es muy interesante para mí el fenómeno de Avatar porque es incuestionablemente exitosa, ¿no? Sí. Bueno, si también consideras Titanic, ¿no? O sea, James Cameron hace películas tremendamente exitosas y hay una ciencia en hacer una película que tenga ese nivel de atractivo tan masivo, ¿no? Y él la domina, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo ahora que empezaron a salir las secuelas de Avatar, alguien comentaba, es que no hay el equivalente de Avatar de los Trekkies o de los Potterheads, ¿no? No hay gente, o sea, toda la gente quiere ver Avatar en el cine,
pero no hay gente que cite Avatar en las fiestas o que oiga la música o que... Ya te entendí. No, o sea, no hay ese nivel de fanatismo como es parte de mi identidad. Y es que en realidad yo creo que fue más un despliegue tecnológico que un evento cinematográfico. Te lo vi en 3D y... Ajá, con la pantallota. Sí, tal vez es que desde entonces yo ya tenía cierta desconfianza a estos gestos grandilocuentes de la tecnología. que además pues es tecnología que es como, wow, estos van a ser 15 minutos fantásticos y ya. Ajá. Pero no recuerdo Avatar como algo que me marcara de alguna manera. No, o sea, es la cosa, o sea, no es arte trascendente, pero es arte, bueno, es entretenimiento tremendamente popular. Sí. ¿No? Y es interesante, yo creo que más allá el legado de Avatar lo vamos a ver más adelante el próximo capítulo, porque Avatar transforma un poco cómo ven los estudios de cine la industria, ¿no? Cambian, dicen, esta es la cantidad de dinero que se puede hacer, ¿no? Esto es ¿qué tanto dinero podemos hacer? Y peor aún, hay ejecutivos que dicen, es que la hizo en 3D. Sí, fíjate que es un fenómeno bastante común, no es de este momento ni está íntimamente relacionado, pero por ejemplo el anime en el mundo está en crisis por culpa exactamente de los logros de los estudios con cierto presupuesto que marcaron una sensación de, pues con ese presupuesto tiene que alcanzar para alcanzar. Claro. Y ahora tienes todas estas crisis de los animadores que están siendo sobreexplotados, ¿no? Sí. Y la sensación de, pues, Evangelion pudo, ¿no? Sí, ¿no? Quiero que se vea como Attack on Titan, ¿no? Pero con el presupuesto de la mitad, ¿no? Sí. ¿No? Y también justamente se ha vuelto una carrera armamentista de quién puede hacer más efectos especiales por el menor precio. Cierto. Mismo año aparece otra película que yo recuerdo que en su momento tuvo muchísimo pegue, pero tal vez envejeció raro. Watchmen. Sí, Watchmen. Basada en el cómic. Mira, cuando hablas con fans de los cómics y le dices, quiero empezar a leer cómics, los fans de cómics cometen el gran error y dicen y te recomiendan Watchmen. Watchmen es una historia de este famoso escritor Alan Moore de finales de los 80s, mediados de los 80s, que es una deconstrucción del género de superhéroes, y por lo cuanto a mí me parece como que es un poco difícil de que sea tu primer cómic que leas, porque... Sí, si no tienes el background de exactamente, los estereotipos, los arquetipos. Exactamente, ¿no? Es difícil ver cómo se rompen. Exacto, tienes que conocer cómics para apreciar Watchmen, en mi opinión. Pero bueno, es la novela gráfica más famosa del mundo, y entonces deciden adaptarla en 2009 con este director Zack Snyder, que luego pasaría los siguientes 15 años de su vida haciendo películas de cómics. Y explosiones. Y explosiones en cámara lenta. Sí. Y es una adaptación muy chistosa porque es visualmente súper leal al cómic, pero temáticamente no. Mira, yo siempre pensé que le ponían mucho énfasis en este tema del poder, ¿no? O sea, de... cómo Estados Unidos pudo haber ganado la guerra de Vietnam con los superhéroes, como una suerte de crítica hacia eso. Sí, claro, o sea, eso sí está ahí, ¿no? Pero mira, te lo voy a explicar de una forma un poco... Voy a debrayar un poquito, pero esto me gusta que mucho. para eso es su podcast. Exactamente. Alan Moore escribe Watchmen. Los personajes, los superhéroes, los Watchmen, son basados en un grupo de superhéroes de una compañía llamada Charlton Comics que DC Comics compra, ¿no? Y le encargan a Alan Moore que escriba una historia con estos personajes, y cuando ven lo que está haciendo dice, mejor usa personajes originales porque vas a arruinar estos personajes con esta historia tan violenta y tan oscura y tan cruel, ¿no? Pero esos personajes, Charlton Comics, habían sido creados por un escritor llamado Steve Ditko, que fue el co-creador del Hombre Araña. Steve Ditko era un cuate de ultraderecha. Es un ultraindividualista que tiene una visión muy rara del superheroísmo. Y Alan Moore despreciaba, porque ya está muerto, pero hasta el día de hoy desprecia a Steve Ditko, porque si tiene una idea sobre qué debe ser un superhéroe, no es el egoísmo que él percibía en los personajes de Ditko. Entonces, Watchmen es su forma de refutar las ideas del pensamiento realista de Ditko. Es decir, si superhéroes fueran como tú quieres que sean,
serían como en Watchmen, serían una bola de pedantes, egoístas, psicópatas, abusivos, sí. ¿no? Enfermos, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, Rorschach, ¿no? Que es el personaje que trae como una máscara que parece una prueba de Rorschach, en el cómic es un psicópata fascista. Y Zack Snyder agarra a Watchmen y sanitiza a los personajes y reproduce visualmente idéntica a la historia. Claro, que en su momento la película es escandalosa por los grados de violencia y las escenas gráficas que muestra, pero y vamos a ir con los cómics de superhéroe, con las historias de superhéroe mucho a partir de esta época, desde la pasada. No importa la crudeza de la presentación en la historia, ¿no? O sea, esta es una cosa que la sociedad quizá no ha sabido digerir. No importa si muestras gráficamente o no. Lo que importa en estas historias es el fondo ideológico de sus personajes. Y estos personajes están blanqueando, estos y varios otros, están blanqueando posturas políticas que después vamos a ver encarnadas en movimientos civiles, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sí, justamente, ¿no? Entonces, Alan Moore crea a Watchmen como un ejemplo de esta filosofía de vida tan egoísta que él veía en los... ahora les llaman libertarios, ¿no? Sí. Le parece, ¿no? Y decía como estas visiones del mundo iban a destruirnos. Mira, sin saber esto que estás contando, yo estuve a punto de empezar este segmento diciéndote, es una película para incels. Sí. Sí es. Sí, o sea, ¿no? Y era muy gracioso cuando salió, los fans de cómics decían, es que es una muy mala adaptación porque no salió el calamar gigante. Es como... O sea, sí es una mala adaptación. Estás perdiendo el punto. Pero el calamar gigante no tiene que ver con eso. Sí, claro. Bueno, nada, dejó un legado pequeño, o más bien es rastreable. Hay varias series de superhéroes sí, y cuestionables bueno, ahora. Y causa que Zack Snyder se vuelva el cuate de los cómics, ¿no? Porque luego haría Hombre de Acero, Batman contra Superman, la Liga de la Justicia. Hijo, la versión extendida de la Liga de la Justicia. Sí, exactamente, ¿no? Entonces se volvió durante los 2010s el director de cine de superhéroes, por lo menos para DC Comics. Cierto. Bueno, ¿quieres que avancemos un poco en el tema? Sí, salgamos del cine y vayamos a las cosas más... ¿Te parece si hablamos de tecnología? Bueno, mira, en 2009 se lanza WhatsApp. Híjole, una cosa que llegó para quedarse, por lo menos para mí, o sea, yo... por lo menos para este lado del mundo, porque me parece que del lado asiático tienen otras aplicaciones como Line o Kakao. Y los gringos no la usan, en Estados Unidos no usan WhatsApp. Pues lo que pasa es que yo creo que esto va de la mano con lo que en algún otro programa marcaste respecto a las diferencias de infraestructura. Y bueno, yo recuerdo que en ese momento la alternativa que tenías a WhatsApp, o la primera alternativa que tenías para mandar mensajes, eran los mensajes de texto, los SMS. Y los SMS tenían la dificultad de costar, pues algo, o sea, no mucho, pero... Creo que era $1. Pero si te ponías a mensajear, cada mensaje mandado costaba. Porque además tenías un límite de caracteres por mensaje. Que eso fue lo que causó que empezáramos a escribir con puras abreviaciones. Y CAS y a mí me tocó ligar con mensajes, o sea... en fin. TQM. Pero bueno, justo en Estados Unidos me parece que era más barato el mensaje de texto. Entonces cuando aparece WhatsApp no ocupa ese lugar. Sí, exacto. Pero para la infraestructura latinoamericana, supongo, fue muy conveniente que desde el Wi-Fi de tu casa pudieras estar pues hablando indefinidamente con una persona sin que eso te costara más. Exacto. Yo creo que además marca un fenómeno bien raro que es, no sé si solo WhatsApp, pero creo que aquí empieza, que es se vuelve súper necesario estar en contacto. O sea, creo que empieza una especie de neurosis de te mando un mensaje, yo siempre tengo que estar aquí, ¿no? Yo siempre tengo que estar mostrándome. Exacto, ¿no? Alguna vez escuché la idea de que el celular creó la necesidad de hacer la pregunta ¿dónde estás? Cuando antes era completamente tonto preguntarle a alguien eso. Exactamente, ¿no? Y ahora con el celular es dime dónde estás, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí, porque teníamos antecesores pequeños como el Viper, pero no te daban la facilidad de generar conversación desde esta cosa. También cambió muchas formas de interacción porque ahora tienes, ¿no? Este concepto, ¿no? Tienes a tu group chat. Yo tengo que decirte que una de las cosas que más odio es que me metan a grupos.
Y lo peor es que soy muy ansioso, entonces no me salgo, pero los tengo silenciados y entonces de repente es como 70 mensajes en el del fútbol, 5 en el del trabajo, 10 en el de mis amigos, 13 en el de la posada. Tiempo fuera, Tomás, Tony, Francisco, Chile. Ya saben por qué Ulises nunca contesta. Ah, sí, es por eso. Sí. Vamos a aprovechar este momento y nos ahorramos un WhatsApp. Déjame saludar a nuestro amigo Francisco Morales, que nos escucha y me comenta muy seguido que nos escucha. Ajá, sí, a mí también ya me escribió el mensaje. Le agradezco mucho a Chapitas Francisco Morales. Es de los que sí nos escucha. Sí, exactamente. Nos escucha. Y ya sabes por qué Ulises nunca contesta los WhatsApps en el group chat. En fin. Ay, qué horror. No pensé que esto se fuera a poner tan personal. Sí, hablando de tecnología, bueno, vamos a movernos un poquito de la tecnología y telecomunicaciones, pero vamos moviéndonos lentamente. Yo ya he comentado en varios momentos en este podcast que yo estaba estudiando en estos años la carrera de comunicación, con intenciones de especializarme en periodismo. Y en este año, bueno, en los años anteriores, empiezan a salir reportajes muy importantes, particularmente para la gente de mi carrera, pero creo que con un impacto muy importante para todo México. Y fue que periodistas empezaron a decir, oye, está muy raro, la cobertura de la cadena de televisión Televisa está demasiado a favor del actual gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. ¿No? O sea, no solo hablan muchísimo de él en las noticias, hablan de él en los programas de chismes, ¿no? Y hubo un trabajo de investigación periodística y 2009 sale a la luz que el gobierno del Estado de México había gastado millones de pesos había gastado millones de pesos en comunicación social, y en vez de tener una área de comunicación social como lo hacen los gobiernos generalmente, se lo habían dado a una firma de publicidad que resultaba que los dueños eran ejecutivos de Televisa. Y entonces hicieron todo ese trabajo de seguir el dinero y quedaba claro que el gobernador del Estado de México le estaba pagando una millonada a la cadena más importante de televisión en México para darle la popularidad necesaria para iniciar una campaña presidencial para el 2012. No sé exactamente el año, pero supongo que por estos años el viudo consentido del Estado de México se hacía con el noviazgo de una actriz de Televisa, ¿no? Exactamente. Sí, empezaba a haber este tipo de atisbos de algo que además ya era muy conocido, como la cercanía de el prismo a Televisa. O sea, no era nuevo, pero es un animal que se pensaba extinto, ¿no? Claro, ¿no? O sea, en los 80s Emilio Azcárraga II dijo, yo soy un fiel soldado del PRI, sí, ¿no? Pero pues Azcárraga II ya estaba muerto, ¿no? Pero Azcárraga Gin, quien, ¿no?, decía que podía hacer famosa una vaca, que en 2009 estaba viendo si podía hacer a cualquier idiota presidente. Mira. Y así como con la vaca, pues lo logró el canijo. Pues lo veríamos un año después. 2 más. Okay. Estamos ahorita en 2009. Entonces, pero en este momento todavía el comentario popular respecto a Peña Nieto es qué guapo es. Exactamente, ¿no? Era preocupante. Qué guapo, está cumpliendo todas sus promesas. Es joven. Está saliendo con la gaviota. Sí. Qué padre copete tiene. Sí, es verdad. ¿No? Y pues bueno, ¿no? Creo que como país aprendimos la lección porque otros políticos intentaron hacerlo después, la misma maniobra, y ninguno lo logró. Sí, no, el culto de la personalidad cambió un poco. Sí, por lo menos no hacerlo desde las televisoras. Sí. ¿No? Pero pues México, estaba pasando por muchas cosas raras, ¿no? Como mencionamos al inicio del programa, tuvimos una pandemia, fue una pandemia, aunque fue muy... No se compararía en nada a lo que ocurriría en 2020. Se contuvo muy rápido, ¿no? O sea, no sé si las maniobras de guardar a la gente o el virus no tuvo El virus no tenía la letalidad, ¿no? Pero la cosa, y esto es... hay que entenderlo. Tú hablabas de este rector, ¿no? Narro. Para 2009 ya había esta idea de que con este mundo globalizado las pandemias iban a ser más... ¿no? La posibilidad de transmitir virus a nivel global iba a ser más posible. Claro. Y también se había descubierto que había una cepa de influenza que se encontraba en los cerdos, que tenía un índice de mortalidad altísimo
Y entonces la Organización Mundial de la Salud estaba con los focos rojos de que decían, es que si esa cepa en particular se vuelve... pasa a los humanos. Pasa de los cerdos a los humanos, va a ser y tiene la misma letalidad, nos va a hacer pedazos. Entonces crean todo sistema de emergencia global, y cuando se detecta en México una influenza que venía de los cerdos, antes de sentarse a averiguar el índice de letalidad, cerraron todo, ¿no? Y entonces todo el mundo dijo, vamos a cerrarlo todo, y un par de semanas fue como, ok, no es tan terrible. Sí, como comentario, ¿no? O sea, los virus tienen, seguramente son bastantes más, pero dos variables muy importantes para ser agentes de un suceso pandémico. Uno es qué tan buenos son contagiándose, y otro es su capacidad letal. Si su capacidad letal es muy alta, su capacidad de transmisión no funciona. Exactamente. Porque te mueres antes de poder contagiar a la gente. El ébola, por ejemplo, cuando hay un brote de ébola, mandan a todo el mundo a encerrarse y en 15 días el brote se acabó. Pero lo que vivimos en 2020, justo fue una cosa muy eficiente reproduciéndose, con una letalidad ya peligrosa. 2%. Ajá, pero que no mataba a todo, ¿no? Exacto. No sabía lo de los cerdos. Sí, o sea, la cosa es que las organizaciones mundiales de la salud estaban muy asustadas en ese momento. Pensaron que podía ser esa cepa. Exactamente, ¿no? Y de hecho, eventualmente, a finales de este año, China, que ya estamos hablando de China como un poder, saca la primera vacuna para la influenza H1N1. ¿no? Esa pandemia dura relativamente poco. Un mes, ¿no? Un mes. Me acuerdo mucho que la sensación era rara, ¿no? O sea, como que no llegó a generar las crisis emocionales de la de 2020, pero... No, o sea, realmente era una más bien esta onda súper rara de salir y decir, híjole, ¿qué? Esto de estar, ¿no? Fue la primera vez que eso de salir a la calle y que esté todo vacío. Sí. No decir, ¿qué pasó aquí? Al menos en una ciudad como esta, sí es... Sí, exacto. Pero, o sea, y sería algo que repetiríamos en marzo de 2020 y luego lo seguiríamos repitiendo hasta... Sí. agosto, septiembre, octubre de 2020. Es chistoso porque yo me acuerdo... justo de esa época como un momento en donde todas estas situaciones parecían ya improbables, a pesar de que lo que dices tiene sentido, que en un mundo globalizado es mucho más susceptible un evento así, como que parecía que la modernidad ya nos había liberado de esos riesgos. Sí, ¿no? Como que suena a plaga, suena al medievo. medievo. Claro. ¿No? La peste bubónica. ¿Cómo nos va a pasar si ya tenemos internet? Exactamente, Sí. ¿no? Si ya puedo preguntarle al internet si tengo lepra o no, ¿cómo va a haber lepra, no? Dentro de los eventos que hubo ese año también estuvo uno trágicamente recordado, que es el de la guardería ABC. Sí, la guardería ABC. Qué horror. O sea, van 16 años y no puedo, o sea, decir guardería ABC sin que se me caiga un poco el mundo, ¿no? Esos eventos, para los que no lo recuerden, en 2009 hubo un incendio en una guardería en el norte del país, no me acuerdo del estado ahorita, ¿podrías checar? Sí, lo estoy buscando. La cosa es que en México había un serio problema de corrupción. Hermosillo. En Hermosillo, ¿ok? Hubo un incendio en una guardería que se llamaba Guardería ABC. El problema es que se destapa un escándalo de corrupción en el que resulta que el gobierno está licenciando los derechos a poner guarderías a empresarios privados y no les está revisando la tarea. No se están fijando si están bien mantenidas, si cumplen con códigos de seguridad, o en este caso si tienen salidas de emergencia y herramientas para combatir un incendio. Empecemos por la localización de la guardería. O sea, no soy yo un experto en protección civil, pero ponerla junto a una llantera ya parecía un riesgo, ¿no? Ajá. Estaba detrás o a un costado de un lugar que trabajaba con llantas, que me parece que es donde comienza el fuego. Ajá. En la revisión posterior al siniestro se encuentra que los plafones no son ignífugos, que no hay salidas de emergencia, no hay capacitación. De hecho, este suceso monta una suerte de mitología dentro de sí mismo. Ahora vamos a eso, pero
un hombre termina echándole una camioneta a una barda para derribarla y poder sacar a los niños. La cosa es que también las propias puertas, o sea, con el incendio no se podían abrir. Sí, quedan encerrados cuando empieza el incendio. Digo, una propia mitología dentro de sí misma, porque incluso hubo un programa especial de Televisa respecto a la guardería ABC con actores. No sé, estos eventos a mí me generan una cosa rara como de... Esto va a ser utilizado como carta política. Sí. O sea, todo le va a caer encima y la parte humana, las víctimas de esto, van a quedar muy lateralizadas. Uh-huh. Al grado de que los responsables de la guardería ABC, no sé si fueron aprendidos. No. Pues eso, ¿no? O sea, uh-huh. un fenómeno con tanto interés pasa igual que lo del Repsamen. Ajá, sí. Se habla tanto, se toca tanto, se manosea tanto, pero no pasa nada en realidad. Sí, no, fue un evento realmente... O sea, desangelador, ¿no? O sea, esas cosas que te bajan muchísimo. En estos años ya se le estaba criticando al gobierno de Calderón por tantas otras cosas, ¿no? Te platicaba que hubo muchísima violencia ese año. Fue el famoso encuentro entre el ejército mexicano, la Marina y los sicarios del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, ¿no? ¿En Morelos? En Morelos, sí. De hecho, yo ese día lo escuché desde casa de mis padres, los helicópteros durante todo el día, ¿no? Y resulta que estuvieron peleándose durante horas en una unidad habitacional de Cuernavaca. Pero creo que esto es peor, ¿no? O sea, decir, es que la violencia... No, o sea, sí, la violencia es terrible, pero este gobierno... Así de poco le importa la seguridad de bebés. Sí, o sea, lo que pasa es que en un aparato tan burocratizado o uh-huh. tan mal burocratizado, porque hay otros países con situaciones muy burocráticas que buscan que el aparato fomente que todo funcione. Uh-huh. Aquí el aparato justo genera lo opuesto. Uh-huh. Corrompe, hay negligencia, tal. Y en una situación como la que plantea, ¿no? O sea, bebés en un incendio... Pues sí se te antoja como la necesidad de señalar responsables directos, que no son solo los causantes del fuego, sí, ¿no? Pero ¿qué estaba haciendo nuestro señor presidente Felipe Calderón Hinojosa? Estaba escogiendo diseños para un monumento que ayudara a conmemorar los 200 años de la independencia de México, ¿no? Porque el 2010 iba a ser el año del bicentenario. Es verdad. Y eso era lo que realmente le importaba. Quería que su fiesta quedara re bonita. Y estaban haciendo un concurso para poner un monumento que fuera equivalente al Ángel de la Independencia con el que se celebraron los 100 años de la independencia. ¿Era la intención? Ajá, sí. Oh. Y el resultado fue una cosa en la que no se logró inaugurar en 2010, porque el año del bicentenario, que fue una corruptela terrible porque se gastaron millones de pesos que no acabaron en la obra, y además era horrenda. La estela de luz, Ulises. La suavicrema para los compas, ¿no? Bueno, si usted por alguna razón no sabe qué es una suavicrema, es una galleta como de waffle con relleno por dentro, en forma rectangular y larga. Pues esa es básicamente la descripción de la estela de luz, pero sin la crema. Y tampoco es suave. Sí, no, bueno, las que sepamos, ¿no? Ya aguantó un par de temblores. Pero bueno, el asunto acá es... ¿Cómo justificas una obra pública así? ¿No? Fue carísima, lo que dices, no se terminó en tiempo, incrementó su costo drásticamente. Constantemente. Sí. Y ahí sigue la cosa. Sí, no, el único valor de la estela de luz es que ahora es el punto donde se juntan a reunirse la gente que sale a marchas a Reforma. Sí, es verdad. O sea, las protestas ahora en la Ciudad de México salen de la estela de luz, pasan por el Ángel y se van al Zócalo. Esa es la ruta de las marchas. Sí, pues nada, el gobierno de Calderón se desdibujó muy rápido, en especial por lo que comentas, le pasamos muy por encima lo de el encuentro con los sicarios de Beltrán Leiva, pero el país estaba ya en llamas para ese momento. Uh-huh, sí. Supongo que si usted es partidario de cierta visión política, le parecerá amarillista como se declara esto, pero bueno, en el sexenio de Calderón hubo alrededor de 100,000 desaparecidos y una buena cantidad de muertos, y lo que fue muy grave, no sé si ya había sucedido en este momento, pero es en este sexenio, fue las constantes declaraciones del gobierno señalando todo como son narcos, es daño colateral, esos estaban son implicados. Narcos matando narcos. Ajá, exacto. Me acuerdo mucho de un video de una señora
cuando Calderón llega a Oaxaca. No, debe de haber sido el norte. No me acuerdo a qué estado llega, pero está en una sala y entonces le dicen, bienvenido, presidente, y se para una señora de la nada y le dice, yo no le puedo decir bienvenido, señor presidente, porque a mis hijos los mataron en una fiesta y ustedes salieron a decir que eran narcos y esos niños estaban en la casa o estaban estudiando, da su versión del asunto y encara a Calderón, ¿no? O sea, es un momento como muy, muy fuerte. Sí. Y Calderón nomás dice, a ver, quítese. Pues más bien le dice como, sí, yo entiendo. Y ella le dice, pero haga algo. Debe de andar por ahí el video todavía. Pero sí, ya la gente no tenía tanta fe en que esta estrategia fuera a dar resultados. Sí, no. Como en referencia a algo que platicaremos el próximo programa, estábamos sintiendo que nos acercábamos al infierno. Sí, es verdad. Y pues bueno, con esa intención de cómo se estaban comunicando las cosas en México, camino al cumpleaños número 200 de la patria, nos despedimos por esta emisión de A un cuarto de siglo. Pues gracias por habernos escuchado y tomarse estos minutos con nosotros. Hasta la próxima semana. Les decimos muy buenos días, muy buenas tardes o cuando sea que nos hayan escuchado. Muchas gracias.